un podcast de Cooperativa. La raíz de la ciencia. Es una presentación de Cooperativa Podcast y el Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. Este es el episodio final de temporada de La raíz de la ciencia, un episodio elegido por ustedes a través de una votación abierta. El tema es: viajar más rápido que la luz. ¿Es posible? El universo es un lugar enorme. Si algún día queremos viajar por el espacio en escalas de tiempo humanas, tenemos que encontrar una forma de romper la barrera de la velocidad de la luz. Pero, ¿será posible? De este tema vamos a conversar también junto con el Dr. Miguel Alcubierre. Bienvenidos al último episodio de la temporada de La raíz de la ciencia. La raíz de la ciencia es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Two, one, zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Conquistar el espacio. Un sueño que se empezó a cumplir a mediados del siglo XX y que hoy tenemos el privilegio de ver en tiempo real. Cómo se visita nuevamente la Luna, cómo llegan robots a Marte y otras misiones para explorar otros planetas y satélites del sistema solar. La nueva llegada del ser humano a la Luna será realidad en unos pocos años, y la pregunta es: ¿cuándo podremos llegar a Marte? Pero cuesta pensar en ir más lejos. Los demás planetas son demasiado inhóspitos para intentar viajar. Los gigantes gaseosos como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno no resisten mayor análisis. Venus, con su densa atmósfera de dióxido de carbono y nubes de ácido sulfúrico, es lo más cercano a la visión medieval de un infierno. Y Mercurio, con su cercanía al Sol, tampoco asoma como un mejor candidato. Pero ahora, las astrónomas y astrónomos han descubierto miles de nuevos planetas en torno a otras estrellas. Esto nos ha puesto a pensar como sociedad: ¿será posible algún día visitar alguno de estos mundos lejanos? La respuesta que esperamos como exploradores innatos, que somos los humanos, es que sí. Pero esto requiere de un gran salto tecnológico e incluso, más que eso, un salto en el conocimiento y comprensión de la naturaleza y quizás en la capacidad de poder incluso doblegar las leyes físicas universales. No es una exageración. ¿Y quieres saber por qué? Primero, las distancias en el universo son descomunales. Por ejemplo, la estrella más cercana está ubicada a 4.2 años luz de distancia. Es decir, viajando a la velocidad de la luz, que es de unos 300.000 km por segundo, tardaríamos 4,2 años en llegar. Por otro lado, si en vez de la estrella más cercana quisiéramos viajar al centro de nuestra galaxia, nos tomaría más de 25.000 años en llegar, aún viajando a la velocidad de la luz. 25.000 años. O sea, si los humanos que inventaron la escritura hace unos 5.000 años hubieran podido construir naves que viajen a la velocidad de la luz, aún no llegarían ni a la cuarta parte del viaje. Y bueno, si quisiéramos salir de la galaxia y viajar a otras galaxias, las distancias se miden en millones de años luz, números que escapan totalmente a nuestra comprensión. Pero es que estamos estancados en un oasis del universo llamado Tierra, y no será fácil salir. Nuestras naves más rápidas actuales han alcanzado unos 60.000 km por hora, ni siquiera un 1% de la velocidad de la luz, y tardarían unos 40.000 años en llegar a la estrella más cercana. Necesitamos pensar en algo totalmente revolucionario. Pero por más que nos esforcemos, llegar al límite de la velocidad de la luz parece imposible. Las leyes de la física parecen impedirlo, pues una partícula con masa, incluso un simple átomo o un electrón, requieren literalmente de energía infinita para alcanzar la velocidad de la luz. Sí, aunque pudiéramos usar toda la luz del Sol o incluso todo el universo transformarlo en combustible, sería imposible acelerar un electrón hasta alcanzar exactamente la velocidad de la luz.
Explorar los lejanos planetas extrasolares parece entonces ser una aventura sin muchas esperanzas, y por eso nos preguntamos, ¿habrá alguna forma de doblarle la mano a las leyes de la naturaleza? Hay al menos dos ideas para viajar más rápido que la velocidad de la luz. Y sí, ambas parecen sacadas de la ciencia ficción. La primera es la de construir agujeros de gusano, una predicción de la teoría de la relatividad, conocido formalmente como los puentes de Einstein-Rosen. Técnicamente no podemos visualizarlos, pero podemos imaginar una versión simplificada. Imagina que tienes una hoja de papel y solo puedes moverte por la superficie. La distancia más corta siempre será una línea recta. Pero, ¿qué pasa si doblas la hoja? Al usar una dimensión extra, es decir, arriba y abajo, se pueden conectar dos puntos muy distantes de manera instantánea. Algo parecido se ha pensado en nuestro universo: curvar el espacio, de manera de conectar dos regiones separadas. Por el momento, esta opción no parece particularmente viable. La otra forma es la descrita el año 1994 por Miguel Alcubierre, quien en un artículo científico propuso la idea de un motor o máquina capaz de doblar el espacio-tiempo y crear una especie de burbuja alrededor de la nave. De esta manera, se podría lograr un viaje más rápido que la velocidad de la luz, pero sin pasar a llevar las leyes de la física que conocemos. Pero hay un pequeño problema. Para que una máquina de estas características funcione, se necesita de una materia exótica, que no sabemos si existe o si podríamos llegar a producir, y también la cantidad de energía necesaria es extremadamente grande. Pero al menos la idea de un motor de tipo warp, como el de viaje a las estrellas, permanece como una opción. Muy remotamente probable, pero no descartada del todo. Aunque tenga varios desafíos teóricos que la vuelven muy interesante tanto para físicos teóricos modernos como para quienes buscan la opción de lograr viajes más rápidos que la luz. En la entrevista de este episodio vamos a conversar justamente con el autor de esta teoría, el físico teórico Miguel Alcubierre. Es un gusto tener como invitado en este capítulo final de temporada al Dr. Miguel Alcubierre, físico teórico, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México, y quien dio origen a la idea de motores capaces de distorsionar el espacio-tiempo para viajar más rápido que la luz. Miguel, un placer tenerte aquí en La Raíz de la Ciencia. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí también con ustedes. Ya algo conversábamos en la introducción sobre que ninguna partícula con masa puede alcanzar la velocidad de la luz debido a que se requeriría energía infinita. ¿Cuál es la causa detrás de esta afirmación? Bueno, ese es un resultado que sale directamente de la relatividad especial. El hecho de que nada pueda alcanzar la velocidad de la luz tiene mucho que ver con la causalidad. Si existiera alguna partícula o alguna interacción que viajara más rápido que la luz, que se propagara más rápido que la luz, eso nos permitiría en principio mandar señales al pasado, porque la simultaneidad no está definida en la relatividad. Entonces, esa es la razón fundamental por la que nada puede alcanzar la velocidad de la luz. Es una razón, si quieres, filosófica, ¿no? Mantener la causalidad, pero en la práctica resulta que la misma teoría nos dice que la naturaleza no lo permite, o sea, no se deja. Si quieres que una partícula con masa alcance la velocidad de la luz, resulta que se requiere energía infinita. La energía cinética, la energía del movimiento, que la gente seguramente conoce de esos cursos elementales de física, en la relatividad crece muy rápido, mucho más rápido que en la teoría de Newton, y de hecho se vuelve infinita al alcanzar la velocidad de la luz. Y esa es una cosa que nos dice que es imposible. Hay partículas, como las partículas de luz, los fotones, que se mueven siempre a la velocidad de la luz, pero esas partículas justamente lo que pasa es que no tienen masa. Y una partícula que no tiene masa se mueve justamente a la velocidad de la luz. Entonces hay un requisito básicamente de energía, imposible alcanzarla. Pero, sin ir más lejos,
en el año 1994 tienes una investigación muy famosa, al menos en el mundo de los físicos y astrónomos, en el que propones un método de viajar más rápido que la luz. ¿Cómo puede pasar esto sin violar los principios de la relatividad y de las leyes físicas que conocemos? Sí, esa es una idea que se me ocurrió en ese momento, y esta idea tiene que ver con la segunda teoría de la relatividad. A lo mejor la gente no es consciente, pero Einstein en realidad desarrolló dos teorías de la relatividad. La primera la conocemos como la relatividad especial o relatividad restringida hoy en día, que se refiere simplemente a esto que comentábamos, de qué pasa cuando los objetos se mueven a velocidades muy altas, cercanas a la de la luz, y que ya de hecho modificó de manera muy radical los conceptos de espacio y de tiempo que teníamos antes. Nos dice, por ejemplo, que el flujo del tiempo es relativo, depende de cómo se mueva uno. La longitud de los objetos es relativa. Nos dice que la simultaneidad no es absoluta, la simultaneidad es básicamente una convención, es relativa, etcétera, etcétera. Pero 10 años después, Einstein desarrolló otra segunda teoría de la relatividad, que hoy llamamos la relatividad general. Y la llamamos general porque generaliza las ideas originales de esta relatividad restringida al caso en el que uno permita tener un espacio-tiempo que no sea plano, un espacio-tiempo que se deforme, un espacio-tiempo con curvatura. Y él asocia esta curvatura del espacio-tiempo a la fuerza de gravedad. Entonces nos dice que las distribuciones de masa y energía, recordemos que la masa y la energía son equivalentes según la teoría de Einstein. Esa famosa Estas ecuación. Distribuciones de masa, exacto, esa famosa ecuación E igual a mc al cuadrado. Entonces esta segunda teoría nos dice que las distribuciones de masa y energía deforman el espacio-tiempo, deforman la geometría del espacio y del tiempo, crean una curvatura del espacio, y esta curvatura del espacio es lo que normalmente conocemos como la fuerza de gravedad. Entonces, esta es una idea muy bonita, muy elegante, muy complicada, las ecuaciones son muy complicadas, y esta idea, esta teoría de la relatividad general es la que da lugar, por ejemplo, a los conceptos como los agujeros negros, que la gente ha oído hablar mucho de ellos, los agujeros de gusano, las ondas gravitacionales que se descubrieron apenas hace unos 7, 8 años, que se detectaron por primera vez, o también dan origen al modelo del origen del universo, de la expansión del universo y la idea de la gran explosión al origen del universo y la expansión del universo. Entonces sabemos desde hace ya casi 100 años que el universo se expande. Bueno, eso lo sabíamos incluso sin la teoría de Einstein, eso lo descubrió Hubble observacionalmente, pero la teoría de Einstein lo explica. Permite que esta deformación del espacio sea, en lugar de una curvatura, sea también una expansión o una contracción del espacio. El espacio puede expandir o se puede contraer. Entonces, sabemos que el espacio se expande a gran escala y sabemos que, de acuerdo a la ley de Hubble, mientras más lejos esté una galaxia, más rápido se aleja de nosotros debido a esta expansión del espacio en medio. Entonces, una pregunta que luego la gente se hace muy frecuentemente, y es una buena pregunta, es, bueno, si las galaxias mientras más lejos estén, más rápido se alejan de nosotros, ¿será posible que una galaxia esté suficientemente lejos como para que se aleje de nosotros más rápido que la luz? Y la respuesta es que sí. De hecho, eso ocurre, y a esa distancia le llamamos hoy en día el horizonte cosmológico. Está aproximadamente a 13.000 millones de años luz. Y no viola nada, eso no viola la relatividad. De hecho, es al revés, es una consecuencia de la teoría de la relatividad. O sea, el espacio, el universo se puede expandir más rápido que la velocidad de la luz sin violar la teoría de la relatividad general. Es correcto. Es exactamente una de las consecuencias de la teoría, que se puede expandir más rápido que la velocidad de la luz. De hecho, sabemos que lo hace, pero a escalas gigantescas, ¿no? Claro. Y entonces lo que se me ocurrió en el 92, de hecho, antes de que se publicara el artículo, fue, bueno, ¿qué tal si hacemos esto en una escala no gigantesca de todo el universo, sino lo hacemos en una escala pequeña? Una nave espacial. De alguna manera logramos que se expanda el espacio detrás de una nave espacial de manera local, y eso va a alejar a la nave de cualquier cosa que le quede por detrás. Pero luego inmediatamente se me ocurrió, bueno, pero eso no me sirve para llegar a donde quiero ir, nada más me aleja de lo que me queda por detrás, ¿no? Dije, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos lo opuesto enfrente? También el espacio, igual que se puede expandir, se puede contraer. Entonces, ¿qué tal si hacemos una expansión del espacio detrás de la nave compensada por una contracción opuesta al frente de la nave? Y esto va a mover a la nave, la va a alejar de lo que le quede atrás, la va a acercar a lo que le quede delante. Y como lo que se está expandiendo o contrayendo es el espacio, estrictamente no hay ningún límite a la velocidad a la que esto se puede hacer más rápido que la luz sin violar nada. Entonces, eso fue la idea que se me ocurrió. No viola en principio nada de la teoría, nos permitiría viajar más rápido que la luz. Tiene sus problemas, si quieres podemos mencionarlos, pero esa es la idea básica, ¿no? Ya, pero en teoría es posible. Ahora suena súper atractivo, esto es muy Star Trek, haciendo la referencia a la velocidad warp, ¿no? Y suena súper atractivo la ciencia ficción. ¿Cuáles, obviamente, son los obstáculos? No puedo dejar de preguntarte eso, porque si no, me quedaría ahí colgando. ¿Por qué no lo hacemos? Claro, tiene 2 o 3 grandes obstáculos. Uno,
es que cuando uno hace los cálculos, hay unas ecuaciones que nos dicen cómo ocurre esto, cómo se relaciona la energía o la densidad de energía con la deformación del espacio. Cuando uno pone esto en estas ecuaciones, esta idea que se me ocurrió, y uno le da vuelta a una manivela y uno encuentra cuál es la energía que se requiere, uno encuentra una cosa que es bastante desagradable, que es que primero se requiere una cosa que es energía negativa. ¿Ya? A lo mejor la gente no le llama la atención la energía negativa porque si uno no es físico, decir energía negativa no te dice nada. Pero recordemos de nuevo la famosísima ecuación E igual a mc al cuadrado. Masa y energía son equivalentes y entonces una energía negativa implica una masa negativa. Y eso sí debería llamarle la atención a cualquiera. Las masas negativas no existen hasta donde sabemos. No. Entonces eso es un problema muy grave. O sea, si no hay masas negativas, esta idea que se me ocurrió, esta burbuja de distorsión, no se puede producir porque requeriría para producirse masas negativas. El segundo problema es, incluso suponiendo que las masas negativas existiesen, que no es claro, porque aunque nunca las hemos visto, estrictamente la masa negativa no está prohibida en la física. Simplemente nunca hemos encontrado nada que tenga esa propiedad, pero no está prohibida. Suponiendo que de alguna manera pudiéramos ingeniarnos o encontráramos algún tipo de materia en el universo que tiene masa negativa, el segundo problema es que necesitamos cantidades gigantescas de masa negativa. O es un cálculo muy sencillo, no puede mostrar que si uno quiere hacer una de estas burbujas de distorsión donde tuviéramos una nave espacial relativamente pequeña, del tamaño de un avión mediano, y entonces necesitaríamos una burbuja de unos 100 metros de diámetro, con unas paredes en la burbuja no demasiado angostas, de tal vez unos 10 metros de grosor, las paredes en donde está ocurriendo toda esta expansión y contracción. Uno hace un cálculo y uno obtiene la respuesta de que uno requiere no solo masa negativa, sino uno requiere el equivalente en masa negativa a 50 veces la masa de Júpiter para mover un avión mediano a la velocidad de la luz exactamente, ni siquiera más rápido. Para moverse exactamente a la velocidad de la luz, una nave del tamaño de un avión mediano requiere convertir 50 veces el planeta Júpiter en masa, y además en masa negativa, en energía negativa. Suena difícil. Bueno, eso también es una cosa terrible. Sí. Y la otra cosa, el tercer problema que tiene es que mientras uno usara esta burbuja para moverse más lento que la luz, ese problema no aparece. Pero si uno quiere mover la burbuja más rápido que la luz, resulta que la parte frontal de la burbuja, donde uno requeriría poner algo de esta masa negativa, está desconectada del centro de la burbuja. O sea, una nave en el centro de la burbuja no podría poner la masa negativa adecuada en el frente de la burbuja porque no lo alcanza. Y entonces tendría que hacerse desde fuera. Alguien tendría que ponerlo desde fuera mientras va pasando la nave, lo que también suena muy poco práctico. Entonces tiene muchos problemas. Pero bueno, la idea a mí pareció bonita. Publiqué el artículo en su momento. Y de momento no es claro que sea del todo imposible porque no sabemos si las masas negativas existen. Nunca las hemos visto, pero estrictamente no están prohibidas. Bueno, eso suena realmente interesante hacerlo, está difícil, pero hemos salido de problemas graves a lo largo de la historia. No va a ser la primera y última vez que vamos a tener una idea que parece imposible hoy, que quizá en el futuro salga. Pero quiero hacer un alcance, porque en un momento dijiste, viajar más rápido que la luz tiene que ver con los viajes en el tiempo. ¿Podrías aclarar un poquito por qué? Sí, esto tiene que ver justamente con la teoría de la relatividad inicial, la teoría de la relatividad restringida o especial. En esa teoría resulta que la simultaneidad, lo que nosotros consideramos como dos eventos que ocurren exactamente al mismo tiempo en diferentes lugares, no es absoluta, es relativa. Esa depende del observador. Un observador que se mueve no está de acuerdo. Si yo digo, por ejemplo, yo estoy en reposo en mi laboratorio y digo estas dos cosas ocurrieron a extremos opuestos del laboratorio exactamente al mismo tiempo y son simultáneas, alguien que se mueve respecto a mí, a cierta velocidad, va a decir no es cierto, una ocurrió antes que la otra. Y alguien se mueve en la dirección opuesta, las ve al revés, ve que ocurrieron en el orden opuesto. Entonces resulta que el orden en el tiempo de cosas que para un observador son simultáneas, estrictamente no está bien definido porque otros observadores las ven en un orden o en otro. Y esto es un problema muy serio, porque uno diría, bueno, si no me puedo poner de acuerdo en qué cosa ocurrió primero y qué cosa ocurrió después, entonces, ¿cómo puedo definir la causalidad? ¿Cuáles son las causas y cuáles son los efectos? Resulta que la única manera de lograr esto es pedir justamente que nada viaje más rápido que la luz. Si uno postula que nada viaja más rápido que la luz, esto no es problema. Y lo único que dice es que, bueno, eventos que para alguien son simultáneos, incluso si otra persona no los ve simultáneos, no pueden estar conectados de manera causal porque tendrían que mandarse una señal al otro más rápido que la luz. Pero entonces esto nos lleva a la otra cosa. Si yo pudiera mandar una señal más rápido que la luz, entre dos eventos, habría observadores perfectamente razonables que se mueven respecto a mí, ni siquiera muy rápido, que ven que la señal llegó a su destino antes de haber salido, porque ven el orden en el tiempo invertido. Y entonces el permitir
que hubiera señales físicas o objetos que se mueven más rápido que la luz, implicaría que había observadores que ven al objeto llegar a su destino antes de haber salido, es decir, ese objeto viajó al pasado. Y entonces esa es la razón. Permitir que algo viaje más rápido que la luz implica necesariamente que los viajes al pasado están permitidos y eso pues es un problema también muy serio de lógica, ¿no? Una paradoja, de todas maneras. Entonces, en una frase, y solo para terminar, en una palabra, ¿podríamos viajar más rápido que la luz? Pues en este momento no estamos seguros. Yo creo que es la diferencia entre, a lo mejor si hubiéramos preguntado esto hace 30 años, diríamos, no se puede, es imposible. Hoy no estamos del todo seguros. De todas maneras, sí hay que mencionar que se ve difícil, se ve probablemente sí resulta imposible, pero no estamos seguros. Hay estas cosas que no nos quedan claras sobre si existe la energía oscura, la energía negativa, la masa negativa o no existe, y eso no es claro. Entonces, la respuesta no es tan clara, o sea, no es tan clara. Si resulta que es imposible, ya tendríamos que explicar exactamente bien por qué. Porque las masas negativas no existen, porque el universo no se deja, por alguna cosa así, ¿no? Bueno, pero siempre es bueno cerrar con una incógnita. De todas maneras, muchísimas gracias, doctor Miguel Alcubierre, por poder compartir con usted en este episodio final de temporada de La Raíz de la Ciencia. Pues muchísimas gracias por la invitación. Este es el episodio final de la tercera temporada de La Raíz de la Ciencia, y el último para mí haciendo este podcast. Quiero agradecer de forma muy especial a todos a quienes nos han escuchado y compartido en las redes sociales, a las instituciones asociadas que han hecho posible esta y las temporadas anteriores, a la Universidad Autónoma de Chile, la Fundación Chilena de Astronomía, el Programa Asociativo Regional Explora de la Región Metropolitana Norte, también a Radio Cooperativa y su equipo técnico, y por supuesto al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación a través de su programa Ciencia Pública que ha financiado esta temporada. Espero que hayan disfrutado de los 63 episodios que hemos realizado y que estos relatos y conversaciones hayan logrado despertar tu curiosidad y deseos de aprender un poco más. Será hasta una próxima ocasión. Soy Juan Carlos Beamín y esto ha sido La Raíz de la Ciencia. La Raíz de la Ciencia es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl y suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o tu plataforma de audio favorita. La Raíz de la Ciencia es una presentación del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile y cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar.